Buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase de Excel básico. Vamos a tratar el siguiente tema en la clase de hoy, el cómo trabajar con hojas de cálculo, y específicamente vamos a conversar sobre algunas generalidades de una hoja de cálculo, qué son las celdas, cómo cambiar el ancho y el alto de una celda y finalmente rangos de celdas. Claramente, este contenido es para alumnos que recién están comenzando a aprender el fascinante mundo de Excel. En términos de las generalidades de una hoja de cálculo, sabemos que la hoja de cálculo, mientras se abre Excel en este caso para Mac, la hoja de cálculo es el principal elemento de un libro de trabajo que se utiliza para almacenar y manipular datos. Recordemos que la hoja de cálculo era lo que podíamos crear desde la parte inferior izquierda de la pantalla. Aquí tenemos la hoja número 1, puedo crear una hoja número 2, hoja número 3 y así sucesivamente y pasearme por cada una de ellas. Por lo tanto, un libro puede estar compuesto de n hojas o planillas de cálculo. Vamos a agrandar un poco más la visualización de esta planilla de cálculo. Y aquí vamos a hablar un poco sobre las celdas, y esta parte es sumamente importante. Y a medida que conversemos voy a ir escribiendo algunas cosas que deben tener en cuenta. Cuando tenemos la intersección de una columna con una fila, a eso le llamamos celda. Como por ejemplo, si me posiciono en la intersección de la columna C con la fila 4, ahí tenemos una celda, a la cual le vamos a llamar celda C4. La intersección entre una columna y una fila, por lo tanto, se va a denominar celda. Y la celda es la unidad básica de almacenamiento de datos en una hoja o planilla de cálculo. Esta celda puede tener un contenido, el cual puede ser constante o una fórmula. Entonces, este contenido puede ser constante o puede ser a nivel de fórmulas. Básicamente. Por otro lado, también podemos clasificar el tipo de dato. Entonces vamos a colocar acá tipo de datos, dos puntos, y vamos a decir que el dato puede ser numérico, puede ser también a nivel textual, y también puede ser un dato lógico. Por lo tanto, ya tenemos dos clasificaciones. La primera, respecto al contenido, ya habíamos dicho que el contenido puede ser constante o a nivel de fórmulas, y también tenemos la división a partir del tipo de datos, el cual puede ser numérico, de texto o lógico. Un valor constante puede ser, por ejemplo, un número cualquiera. Decir, ¿saben qué? Hoy día en clase me saqué un 7. Ese es un valor constante. Y un valor a partir de fórmula es aquel, por ejemplo, si yo tuviera esas dos calificaciones, una fórmula puede ser este juego a partir de una función. Por ejemplo, la función promedio, y colocamos acá las dos calificaciones que me saqué, las cuales están entre las celdas C10 y C11. Todavía no empezamos a ver este tema de la fórmula y funciones, pero un poco para que entendamos cada uno de los conceptos. Y a nivel de tipo de datos tenemos los datos numéricos. Por ejemplo, si yo coloco un número acá, ¿este número se va a ir a la derecha, a la izquierda o se va a mantener en el centro? Todos los datos numéricos, y los voy a poner acá mejor, voy a ensanchar esa celda. Todos los datos numéricos, por ejemplo el número 45, se van a ir a la derecha. O sea que ya sabemos por lo tanto que todos los números se van a la derecha. Si no se van a la derecha y se van a la izquierda, quiere decir que hay algún error en la escritura. Como por ejemplo, si yo pusiera el número 4.5 pensando que es un número decimal, presiono Enter y se fue a la izquierda. Por lo tanto está mal escrito, no es 4.5, debería ser 4,5. Si se va a la derecha es porque este número está bien escrito. Ahora a nivel de texto,
Por ejemplo, voy a poner el nombre Gabriel y si se fijan, este se mantiene a la izquierda de la celda. Quiere decir que de ahora en adelante entendemos que todos los números se van a la derecha y todas las palabras se van a la izquierda. Y algún valor lógico, como por ejemplo la palabra verdadero o la palabra falso, ¿qué va a pasar con ellas? Se mantienen al centro. Por lo tanto, ya entendemos que números a la derecha, palabras a la izquierda y valores lógicos, como por ejemplo verdadero y falso, se van a mantener siempre al centro. Siempre va a estar alineado. Ahora, habíamos dicho de que existen distintos recursos a nivel de constante y de fórmulas. Recordemos que un valor constante es un dato que se introduce directamente en una celda y que no cambia a menos que se modifique el contenido de la celda. Por ejemplo, cometí un error y en vez de un 7 en realidad era un 5 y lo tuve que cambiar directamente en la celda C10. En cambio, la fórmula, que es lo que podemos ver en la celda C13, es una combinación de elementos que retorna o entrega un resultado a partir de constantes o resultado de otras fórmulas existentes. Si yo quisiera sumar esas dos, tendría que poner, por lo tanto, signo igual, luego colocar la celda C10 más la celda C11. Presiono Enter y ahí me entrega la suma de los dos valores. Entonces, sabemos que para construir una fórmula se usan las referencias a celdas. Cada celda es identificada por una referencia de celda. Sabemos, por lo tanto, que una referencia de celda es una coordenada construida basándose en la posición de la columna y la fila de la celda. Entonces, en este caso, por ejemplo, donde tenemos el valor 115, tenemos la referenciación en base a la columna C y a la fila 13. Por lo tanto, en la celda C13. Nos damos cuenta, acá en este ejemplo de la derecha, de que fui jugando con el ancho de esta celda. Entonces nos damos cuenta también que, por defecto, el ancho es de 10 unidades en cada una de estas. ¿Y la altura de cuánto será? Es de 16 unidades. Por lo tanto, si yo tengo la palabra verdadero y achico mucho el ancho de esta celda, aparecen signos de gato o de cardinalidad. Eso quiere decir de que tenemos un valor que no cabe en esa celda y bastaría simplemente con ensancharla. Yo puedo ensanchar la celda a lo que quiera. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo en la celda B16 la palabra hola? Hola. Y ahora la vuelvo a escribir, pero la voy a escribir en un tamaño de 72. Y voy a poner hola nuevamente. Me doy cuenta que en forma automática la altura de esta celda varió. Por lo tanto, la altura siempre va a corresponder a la altura de la palabra en mayúscula o a la altura de cada una de las letras en mayúscula. Y el ancho lo voy a tener que colocar de manera manual. Si se fijan, por ejemplo, quiero aumentar o disminuir el ancho de la celda, o en este caso de la columna F, basta con que me coloque en la intersección de las columnas F con G, y me doy cuenta que sale una flecha con doble sentido. Hago clic con el botón izquierdo del mouse y puedo ir jugando, aumentando o disminuyendo el ancho. Lo mismo pasaría con la altura. Puedo ir jugando o disminuyendo la altura de acuerdo a lo que yo necesite. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo, por más que intento ver cuál es el ancho ideal, no lo encuentro y siempre me paso? Es sumamente complicado eso. Hay una forma bastante automatizada que me permite corregir y llegar al ancho perfecto. Por ejemplo, voy a minimizar el ancho de la columna F y me doy cuenta que gracias a esa minimización, la palabra verdadero que yo había escrito y que se puede ver acá en esta barra de fórmulas, esta palabra no cabe. Entonces, ¿cuánto debo ensanchar idealmente para que quepe esa palabra? Yo podría moverlo manualmente o simplemente hago doble clic y este doble clic me va a entregar el ancho ideal
para esa palabra, para que quepen todas las palabras que se encuentran contenidas en esa columna. Por lo tanto, hasta el momento hemos visto de que a nivel de datos, estos se pueden subdividir en contenidos y tipos de datos. Y en contenidos tenemos constantes y fórmulas. Las constantes son aquellas que no varían y que debo alterar directamente y en forma manual sobre la celda. Y las fórmulas son las que hacen referencia a una o un conjunto de celdas. Por lo tanto, alterando estas notas, por ejemplo, estos valores, yo puedo alterar el resultado final, que correspondía a la suma de las dos anteriores. También nos dimos cuenta que existían tipos de datos, y estos eran numéricos de texto o lógicos. Los numéricos siempre se van a la derecha, los de texto siempre a la izquierda, y los lógicos siempre se mantienen al centro, se mantienen absolutamente centrados. Y también tenemos lo siguiente, algo que se llama rango de celda. Por ejemplo, voy a venir aquí un poco más abajo para mostrar el siguiente ejemplo. Imagínense que me dedico a vender artículos y por el primer artículo gané 5.000 pesos o $5.000, por el segundo 23.000, por el tercero 7.000, por el cuarto 8.900, etc. Quiero saber cuál es la adición, cuál es la suma de esos cuatro valores. Entonces, acá lo que voy a hacer, tengo dos opciones para sumar. Tengo n opciones para sumar. Una opción sería sumarla una por una, como si fuera una calculadora. Pero yo no voy a poner directamente el valor 5.000 más 23.000 más 7.000 más 8.900, sino que voy a hacer referencia a esas celdas. ¿Cómo? Una opción podría ser colocando signo igual, siempre empiezo con el signo igual y luego hago referencia a la primera celda, que es la celda C22, más la segunda celda, que es C23, más la tercera celda, que es C24, más la cuarta celda, que es C25. Y ahí me doy cuenta de que, primera regla de todas, siempre debo empezar con el signo igual, o en vez de signo igual le puedo colocar un signo más, da exactamente lo mismo. Y luego puedo ir sumando celda por celda. Es lo mismo si yo lo hubiera hecho de la siguiente manera, signo igual, hago clic en la primera celda, más clic en la segunda celda, más clic en la tercera celda, más clic en la cuarta celda. O sea, da exactamente lo mismo hacer clic en la celda o colocarla de manera manual. Aquí no había problema porque eran solamente 4 datos. Pero ¿qué pasa si son 1000 datos? No tiene mucho sentido colocar uno por uno cada uno de ellos. Me voy a demorar varios días en terminar un cálculo que era bastante fácil. Entonces, ante eso, yo lo que puedo hacer es hacer referencia a un rango de celdas y lo voy a hacer manual para que se entienda. Vamos a aumentar mayormente el tamaño y voy a colocar signo igual, el nombre de la función, que en este caso es suma, su nombre lo dice, me permite sumar los siguientes valores. Voy a colocar el primer valor, la primera celda, que es C22. 2 puntos, la última celda, que es C25. Se fijan que bastó con colocar la primera y la última celda y Excel ya entendió que yo me refería a todo el rango de celdas desde la primera a la última, desde C22 hasta C25. Estos 2 puntos hacen notar de que estoy trabajando con un rango. Si yo me equivocase y pusiera a lo mejor simplemente coma, ¿qué pasaría? Hay un error. Y si pongo punto y coma, veamos qué pasa. Ah, y el punto y coma me toma solo el primero con el último valor. O sea, el punto y coma no hace referencia a un rango propiamente tal, sino que a 2 celdas. Por lo tanto, aquí en la barra de fórmulas lo voy a corregir. Enter. Conclusión. Si miramos la parte superior en la barra de fórmulas, me voy a dar cuenta que empiezo como siempre con el signo igual, luego el nombre de la función, que es suma, luego coloco la primera celda, 2 puntos para hacer referencia a un rango, la última celda, y con eso Excel entiende que yo me refiero a todas las celdas entre la primera y la última denotada. ¿Eso qué quiere decir?
de que con esto quiero explicar un concepto muy específico, lo que es rangos de celda. Podemos decir, por lo tanto, que un rango es un bloque de una o varias celdas. Al construir fórmulas, en muchas ocasiones debemos referir a un rango de celdas en vez de una celda en particular. Por lo tanto, cada uno de estos rectángulos le vamos a llamar celda, pero si yo selecciono varios rectángulos a la vez, a eso le vamos a llamar rango o simplemente rango de celdas. Muchas gracias.